Embárcate en la búsqueda del brillo en tu ojo. Tiene ahí enfrente a Rafa Fuentes con 19-20 años. ¿Está allí? Yo puedo hacer ese milagro. Si soy capaz de que coincida en esta misma sala, esta sala majestuosa de la CGE, Rafa Fuentes con 18, 19, 22, elige la edad que tú quieras y tú, con la edad que tienes hoy día, dirígete a él y dile o transmítele algún consejo, alguna recomendación en virtud de lo que te ha sucedido en todos estos años. Lo tiene ahí enfrente, dirígete a él. Muy bien, Rafa. Pues lo primero que te recomiendo es que no tengas prisa. Bienvenido, estamos en tu lugar favorito, en la línea de podcast de EMBA Granada. Esta línea que denominamos Embárcate, estamos en un lugar especial, en la sala de junta de la Confederación Granadina de Empresarios, que ya conoces por otras líneas de podcast. Y tengo a mi lado a un gran amigo, una persona que admiro desde hace mucho tiempo y que le comentaba hace un momento que me interesan mucho personas interesantes que puedan contar vida, una vida apasionada, una vida llena de circunstancias. Y Rafa Fuentes es una persona que viene colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo y viene colaborando por ese corazón que tiene de ayudarte a ti, joven, que seguro está ahora mismo en la nebulosa de la duda, no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde tirar. Cualquier mano que te llega, sé que la coge. Y cuando ves una mano de un profesional prestigioso como la mano de Rafa, es una mano que, como te digo, seguramente él te apretará y tú sentirás que lo que te está trasladando es algo que seguramente está dicho desde el cariño y, como te he dicho antes, de una dilatada experiencia. Rafa, ¿cómo estás? Pues estoy fenomenal. Aquí en Granada, como en ningún sitio. Tenerte cerca. Te lo agradezco mucho. A mí también me da mucha alegría. Es pasión lo que sabes que tenemos por ti. Y además es una persona que lleva una sonrisa siempre. ¿Y quién es Rafa Fuentes? Pues mira, yo te voy a sintetizar algo de su currículum. Es ahora mismo director provincial de Comercio y del ICEX, técnico comercial y economista del Estado, y tiene una dilatada experiencia en el campo de la decisión pública. Ha sido gabinete del secretario de Estado del Comercio Exterior, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Lima, subdirector general de Política Comercial en Iberoamérica y América del Norte, todo ello en el Ministerio de Economía y Competitividad. Rafa, ¿con qué puesto te queda de todo lo que has pasado? Pues a mí el puesto que más me ha llenado de satisfacción fue el puesto en Lima, el puesto de consejero económico y comercial de España en Lima, en Perú, porque fue muy completo, fue una experiencia muy completa desde el punto de vista personal, puesto que me permitió conocer un país espectacular, de gente muy buena y muy competente, y al mismo tiempo, desde el punto de vista profesional, fue exigente, pero al mismo tiempo muy gratificante, ¿no? Porque veías que el trabajo que realizabas estaba teniendo un impacto directo sobre la actividad empresarial, claro, sobre la actividad de las personas, algunos proyectos relacionados con el desarrollo, o sea que fue una etapa espectacular. Y desde esa etapa has tenido cierta estabilidad quedándote en territorio español hasta que ahora te surge una nueva oportunidad. Te vamos a tener un poco más lejos. Efectivamente, bueno, no muy lejos. No es como cuando me fui a Lima. Efectivamente, estoy más a la mano. Claro, se nos marcha a Budapest. ¿Y qué esperas de esa etapa que ahora, pronto, en septiembre, bueno, va a dar el salto de estar en Málaga mucho tiempo, Málaga-Granada? Eres una persona muy reconocida y admirada por la empresa, eres el bastón en el que se apoyan cuando tienen que tomar decisiones, y ahora, bueno, nos deja un poco huérfanos. A mí, a la empresa, a nuestra facultad que tanto te admira, pero sé que cuando me lo contaste había brillo en los ojos y había cierta pasión a la hora de contármelo, incluso necesidad de soltarlo, ¿no? Cuanto antes. Así es. Es tan apasionante. Realmente ese tipo de trabajo que sabes que va a desarrollar en Budapest hace moverte por dentro como para decir, lo dejo todo y me voy. Sí, para mí sí, no sé para otras personas, pero para mí sí lo es, ¿no? De hecho, el realizar esta oposición para ser técnico comercial economista del Estado implicaba tener en tu cabeza
que esta es una de las salidas profesionales que tienes, claro, siendo técnico comercial y economista del Estado. Hay otras muchas, pero una de ellas tiene que ver con ayudar a las empresas en destino, ayudar a las empresas a buscar oportunidades de negocio, a las empresas y las instituciones españolas a buscar oportunidades de negocio y las mejores relaciones posibles con el extranjero. Creo que es un elemento más en mi carrera profesional. Al final, yo soy un funcionario público y lo que quiero es ser útil a la Administración Pública Española. He pasado por distintos departamentos del Ministerio de Economía y Competitividad, de Economía, Comercio y Empresa ahora, de Industria, Comercio y Turismo también en el pasado, siempre vinculado a la Secretaría de Estado de Comercio o a la Secretaría de Estado de Economía, y me parece que conocer una realidad de un país que forma parte de la Unión Europea, Hungría, donde pueden existir oportunidades interesantes para las empresas españolas y conocer la cultura húngara y cómo se realizan los negocios allí, creo que puede ser muy positivo para que después yo pueda aportar ese conocimiento a la Administración, que es al final de lo que se trata, ¿no? Claro. Te estamos contando la foto estática de Rafa hoy. Llegar a ser Rafa Fuente y ocupar estos puestos es una vida detrás de esfuerzo, de sacrificio, y que ahora entraremos en ella. Pero antes, para terminar de situarnos, cuando llega el lunes por la mañana, ¿te levantas con cierta felicidad porque vas a trabajar o con cierto pesar porque ya se acaba el domingo? Pues sinceramente voy con bastante entusiasmo. Hay de todo, hay días que a lo mejor pues tengo más dificultad o hay semanas más complejas, pero haciendo un promedio, en términos generales, yo soy muy entusiasta de mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, siempre me ha gustado el trabajo que realizan los distintos departamentos, y concretamente en estos 10 años que llevo en Málaga, que se dice rápido, han pasado bastante rápido. En esos 10 años no ha habido ningún momento en el que he dicho, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí haciendo esto? No, siempre me gusta mi trabajo, me gusta ser útil, me gusta aprender, porque aprendo todos los días, por el contacto con las empresas, por el contacto con las instituciones, por el contacto con amigos como tú. Y al final no me pesa nada que llegue el lunes y me apetece. Me gusta mucho también que llegue el fin de semana, por supuesto, porque en el fin de semana descanso y hago otras cosas, pero no me quejo en absoluto, estoy muy contento. Vamos a estar yendo de atrás hacia adelante en tu vida y de tu vida de hacia atrás hacia el lugar que nos ocupa, pero si recuerdas a ese joven con 18 años, ¿soñaste que acabarías ocupando los puestos que está ocupando ahora? Bueno, con 18 años quizás no. Con 18 años yo estaba a punto de empezar la carrera de Económicas en Málaga. En principio no tenía muy claro qué es lo que quería ser. ¿Y por qué hiciste Económicas? Pues porque me apeteció, o sea, estaba dudando entre geología y economía. Había tenido un profesor magnífico de geología en COU. Yo estudié COU en Sevilla y mi idea inicial era estudiar la carrera de Económicas o de geología, no sé muy bien exactamente cuál de las dos, en Sevilla. Finalmente, por circunstancias de la vida, pues me vine a Málaga y tenía que estudiar en Málaga. Y economía, mi padre era economista, la economía me gustaba, vi que era una alternativa que me habría más oportunidades quizá que la de geología, y finalmente me embarqué. Dije, no, me apetece más economía, y por eso empecé a estudiar economía en Málaga. ¿Y economía, cómo eras como estudiante? Era un estudiante bastante normal. Era un estudiante que pues estudiaba para poder aprender e ir superando las asignaturas, pero al mismo tiempo, pues como muchos estudiantes, pues también me gustaba muchísimo la juerga y hacía muchas actividades además de estudiar. De hecho, jugaba en el equipo de rugby de la universidad, tenía muchísimos amigos y los tengo en Málaga, y hacía una vida social muy amplia. Viajaba también al extranjero, viajaba por España, me encanta viajar, y siempre que puedo he tenido la suerte de poder hacerlo, y entonces pues yo creo que era el típico estudiante que no era brillante en el sentido de que no sacaba unas notas espectaculares,
no solía suspender, sino que me podía organizar para poder compatibilizar mi vida personal con mis estudios, y poco a poco iba superando las asignaturas. Había algunas que me gustaban más que otras y le iba sacando bastante rendimiento. Entonces, bueno, ese era un poco mi perfil. Claro, el mensaje, que además coincido contigo, es que ahí tocaba hacer lo que hiciste, pasarlo bien, salir, entrar, también estudiar, pero eras un estudiante pues normal, cumplía, ¿no? Lo razonable. Tampoco eras de los más brillantes o que pudiéramos marcar como esos estudiantes que ya calificamos como excelentes. Eso es. Y sin embargo, hiciste un recorrido, que ahora seguiremos abundando, de lo que haría un estudiante medio, que tiene un compromiso mínimo de acabar la carrera, ¿no? Sería así. Vamos introduciéndonos, va pasando lo típico de los alumnos de hoy día y de antes incluso, hasta más, porque ahora tenemos más fuentes para analizar, tenemos internet. En aquellos tiempos pasa por segundo, tercero y cuarto, y cuando tomas la decisión de que es conveniente prepararte una oposición, y esta oposición, claro, concretamente, que ahora hablaremos de ella extensamente. Fenomenal. Bueno, a ver, yo creo que a partir del segundo o tercero de carrera, mi padre era economista de la Diputación de Málaga, y mi madre era personal laboral del ayuntamiento, era arquitecto urbanista del ayuntamiento de Málaga. O sea, eran personas vinculadas a lo público. Quizá eso me afectó, ¿no? Porque el ver a tus padres que en una posición cómoda y, por otro lado, sintiéndose felices con su trabajo, porque yo siempre he percibido que mis padres, los dos, eran muy felices en sus trabajos, me daba, digamos, la idea de que a lo mejor eso es lo que a mí me apetecía. También mi forma de ser, yo no era una persona como muy echada para adelante y con un desparpajo, quizá con un espíritu empresarial de ir a buscar oportunidades, sino que soy una persona más bien, o en aquel momento lo era, conforme uno va avanzando y madurando en la vida, a lo mejor va modificando un poco su patrón, pero quizá era un poco más tímido, era una persona que pues a lo mejor le costaba más trabajo tomar decisiones arriesgadas en determinados momentos que tienen que tomar a veces los empresarios. A veces tienes que ser duro. A mí no me apetece ser duro. Entonces, bueno, pues tú, sumando todas esas cuestiones, llegué a la conclusión, yo creo que más o menos en tercero de carrera, de que la función pública era algo que me gustaba. Todo se cuajó un poco en cuarto, porque en tercero empecé a estudiar la teoría de la hacienda pública. En cuarto fue cuando ya empecé a profundizar más en sistemas fiscales y me empezaron a gustar mucho todo lo que tiene que ver con impuestos, o sea, todo lo que era tributación, imposición, teoría de la hacienda pública, sistema fiscal armonizado, o sea, todo el ámbito de la tributación, ¿no? Y me gustaba mucho, y de hecho me planteé la posibilidad de hacer la oposición de inspección de Hacienda. Pero mi padre, que era muy sabio, me llevó a ver a un amigo que me explicó qué hacen los técnicos comerciales y economistas del Estado, que posiblemente después profundicemos un poco más en eso, ¿no? Y él se llama José Antonio Vázquez Rosso, y él, por lo que me explicó y por lo que me contó que hacía un técnico comercial y economista del Estado, me gustó tanto que dije, me apetece más esto. Yo hablaba muy bien inglés, se necesitaban 2 idiomas, entonces fue cuando me puse a tope con el francés para poder tener 2 idiomas, porque piden 2 idiomas, como comentaremos luego posiblemente, sí. Pero ahí llega el momento. Ahí llega el momento en el que cambia mi percepción, ¿no? de querer hacer algo relacionado con Hacienda, a tener más claro que la economía me gustaba mucho y prefería profundizar más con una carrera internacional, con una variedad más amplia de puestos. Ese es un poco el punto. Me encantan muchas cosas de las que has dicho, que ahora vamos a analizar y que puedo entender tu forma de proceder. Pero has dicho hace un momento que eras tímido. Y yo también. Y la gente, cuando nos ve ahora, no se lo cree. No puede ser una excusa. Hay que luchar contra eso. ¿Cómo? Pues asumiendo retos, preparándote más que nadie, porque tienes más miedo en ridículo que nadie, y poco a poco te vas curtiendo y vas creando lo que hoy día pueden ver todos aquellos que están al otro lado, pero que no somos distintos, que hemos sido tímidos, que nos da vergüenza hablar en público, que teníamos miedo, que teníamos incertidumbre, que no teníamos muy claro qué hacer, que no hemos pegado fiestas, y que también quizás ha llegado un momento en el que teníamos que ponernos las pilas, había que trabajar. Eso es. Y ese es el momento en el que llega, el momento en el que empieza la oposición. Ese momento en el que
Hay que dejarlo todo, hay que encerrarse y hay que tener un método. Antes, que ahora quiero que me cuentes cuál es tu método como opositor, para aquellos opositores que me están viendo. Muchos de vosotros ya lo habéis visto por la Facultad de Económica y seguramente os servirá para recordar las palabras de Rafa. Pero quiero preguntar, ¿tú crees que un opositor se hace o nace? A mí me parece que tienes que tener un mínimo de cobertura, es decir, tienes que tener... también depende de qué tipo de oposición, ¿no? Hay oposiciones de muchos tipos. Hay oposiciones que son quizá un poco más sencillas, se presenta más gente y por tanto lo hace más complicado. Hay oposiciones que son muy exigentes desde el punto de vista de los idiomas, como nos pasa a nosotros, a los diplomáticos. Hay otras que son muy exigentes desde el punto de vista de casos prácticos. Claro. Ya depende un poco del perfil que tú tengas. Hay unos que tienen una criba muy grande al principio con un test muy exigente. Entonces, pues eso hay personas que le funciona, hay personas a las que no. Entonces, un poco por responder a tu pregunta, yo diría que el opositor se hace. Hay que tener un mínimo de base, pero yo entiendo que una persona que ha podido superar una carrera universitaria y ha obtenido un título de grado universitario o de máster universitario, creo que tiene suficientes mimbres para poder acometer cualquier oposición. Le puede costar más o menos trabajo, pero todo el mundo lo puede conseguir. Si lo he conseguido yo, lo puede conseguir cualquier persona. Es cuestión de ponerse, es cuestión de organizarse, es cuestión también de ser consciente de que lo que tú vas a ver al final de la vida de un opositor cuando aprueba la oposición no tiene nada que ver con cómo era ese opositor cuando empezó. Claro. Cuando empezó era una persona completamente diferente y normalmente todo empieza gradualmente. Antes has dicho otra cosa que es la parte de la timidez, ¿no? Yo creo que el luchar contra la timidez se entrena. ¿Se entrena cómo? Pues cada vez intentando hacer retos gradualmente más potentes. Lógicamente tú no vas a empezar, si tienes miedo escénico, a hablar en frente de 300 personas en un auditorio. Yo, por ejemplo, lo he hecho y nunca pensé que lo iba a hacer, pero lo he hecho y me he sentido muy cómodo haciéndolo. Pero si eso yo me lo hubiera planteado con 20 años en la carrera, sinceramente hubiera dicho no, imposible. Que si me hubieran enseñado un vídeo del futuro hablando yo a 300 personas en un palacio de congresos, yo hubiera dicho eso es realidad aumentada o inteligencia artificial o como se llame, porque no soy yo. Pero no, esto es una maratón, tú vas avanzando, vas cubriendo etapas y simplemente pues eso es ir poco a poco, ¿no? Preparación. Cuando te sientes preparado, te sientes muy seguro. Bueno, estamos en esa fase en la que decide empezar el proceso opositor. Y cuéntame tu día a día. Tu día a día como opositor. ¿Qué hacías? ¿Cuántas horas le dedicabas? En fin, cuéntanos un poco. Bueno, a ver, yo quisiera un poco explicar el proceso, ¿no? Porque, sí, exactamente. Claro, porque cuando yo empiezo, que fue en octubre del año 1996, ya ha llovido, ahí en principio yo empiezo viviendo en casa de mi tía, que ella era profesora de piano en Majadahonda. Yo la academia la tenía en Madrid. Y estuve casi 9 meses en ese formato. Entonces, al principio, el número de horas que yo dedicaba a estudiar, pues podría ser una jornada laboral, básicamente. O sea, yo a lo mejor estudiaba 4 o 5 horas por la mañana, estudiaba 4 o 5 horas por la tarde, descansaba mis 8 o 9 horas, veía tele, hacía deporte. O sea, ese es el inicio, ¿no? Durante el primer año. Es verdad que tuve la suerte de que estaba preparando en grupo y una de las personas con las que preparaba en el grupo aprobó el primer ejercicio y fue avanzando. Entonces todos los del grupo, que éramos 5, como que nos pusimos en el modo de haber aprobado aunque no lo habíamos hecho. Entonces como que te motivaba mucho más y hacía que fueran más rápido realizando los temas, ¿no? Sí, entonces, al principio hubo algún toquecito de atención de tu madre, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, ¿no? es verdad. Sí, pues esa, me he olvidado de contarla y tienes razón. Sí, esa, yo creo que esa es importante contarla para que veamos la foto, ¿no? Efectivamente, yo empecé a preparar la posición en octubre del año 96, como decía. Yo soy de Málaga y me fui a vivir a Madrid para estudiar la posición. Entonces, cuando empecé el primer día de academia, que era un jueves, yo fui a la academia, fui a la clase en la academia, que es CECO, y ese fin de semana había un concierto, un festival más que concierto, en Sanlúcar de Barrameda. Entonces yo cogí el viernes, después de haber estado en la academia, cogí mi autobús y me fui en un autobús que duró, pues no sé si eran 10 horas, desde Madrid hasta Sanlúcar, y terminé
creo que era el Sevibus, que era el magnífico autobús que había en aquella época, y me dejó en Sanlúcar de Barrameda, pasando por Jerez, por un montón de sitios. Llegué a Sanlúcar y estuve el fin de semana entero con mis amigos, y me volví el domingo de madrugada. Llegué el lunes por la mañana temprano a Madrid, después de un fin de semana de juerga en un festival de música. Y entonces, claro, mi madre se enteró, porque aunque no había internet, no había Instagram, no había nada, pero al final, pues las madres se enteran de todo. Y entonces mi madre me llamó el lunes por la tarde y me dijo, Rafita, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿tú estás estudiando una oposición o tú vas a dedicarte a ver festivales? Y ahí fue donde me di cuenta que había que centrar el tiro. Bueno, estabas contando el proceso cuando yo te he interrumpido. Claro. Pues bueno, lo que quería explicar un poco es que eso es un proceso, ¿no? Yo empecé con ese programa. Digamos, al estar preparando en grupo, tenía una serie de requisitos que tenían que ir cumpliendo, porque los preparadores nos decían, de la semana que viene tenéis que preparar estos 4 temas, tenéis que preparar estos 3, estos 2. Entonces tú tenías tu calendario muy claro. Aparte, dabas clases de idiomas, recibía clases de idiomas, tenía que estar muy al día de toda la actualidad leyendo periódicos y tal. Y necesitaba 2 idiomas. Sí, en esta posición se necesitan 2 idiomas. En mi caso elegí inglés y francés. El inglés es obligatorio y el otro idioma lo puedes elegir entre varios, ¿no? Yo elegí francés. Entonces, pues como digo, yo empecé con ese proceso, organizándome para poder llegar hasta ese nivel, y llega un momento que es el verano del año 97, cuando ya me traslado a un colegio mayor. O sea, dejé la casa de mi tía porque al final estaba muy lejos de Madrid, era profesora de piano y era muy difícil estudiar en su casa con un piano sonando todo el día. Tenía que irme a la biblioteca a estudiar. Entonces, al final vimos que era más efectivo, más pertinente estar en un colegio mayor, ¿no? Entonces me fui a un colegio mayor y ahí ya la cosa cambió radicalmente, porque ahí me introduje en un entorno donde todos eran opositores o estaban haciendo tesis, ¿no? Y ahí había un caldo de cultivo, de estudio, y era muy sano, porque no era un caldo de cultivo. Yo estuve en el Colegio Mayor César Carlos, no era una competencia. De hecho, en el colegio había 2 o 3 personas que preparaban la misma posición que yo. Había abogados del Estado, había jueces, había notarios, había inspectores de Hacienda, y ninguno competía con otro. Es decir, era un elemento no digo que se compartiera todo, porque tú lógicamente tú vas a tus temas y a tus cosas, pero en ningún momento percibí yo ningún mal rollo, hablando coloquialmente, entre la gente, ni ningún problema. Además, ¿lo recuerdas con agrado ese proceso? Muy, muy agradable. Esa etapa, a pesar de que era dura. Sí, era dura, pero yo sentía que estaba aprendiendo mucho. Me sentía cada vez más apto para poder aprobar la posición. Veía que cada vez hacía mejor los ejercicios, veía que cada vez exponía mejor, veía que los idiomas cada vez los controlaba más, los preparadores me motivaban, y eso pues lógicamente te da satisfacción, ¿no? Porque ves que estás obteniendo un fruto del esfuerzo que estás realizando. Yo en ningún momento, estuve 3 años en total, en ningún momento pensé en abandonar. Y eso que el segundo año llegué al último ejercicio y suspendí. Bueno, no es que suspendiera, es que iba muy abajo en la tabla, y aunque hice el último ejercicio bien, pues el resto de compañeros que estaban por encima mía, pues también lo hicieron bien y ellos consiguieron la plaza y yo no conseguí optar a esa plaza. O sea que realmente no suspendí ese ejercicio, pero no había tenido las suficientes notas acumuladas para poder entrar en plaza. Pero aún así iba súper motivado y el último año lo pasé muy bien. O sea, lo pasé muy bien. Tampoco quiero ser ingenuo. Hay momentos que lo pasaba muy mal. Mi mujer actual era mi novia en aquel momento. Yo la vi 15 días al año, cada año de esos 3 años. Y por supuesto la echaba muchísimo de menos a ella, a mi familia, a mis amigos. Pero bueno, llegó un momento en el que, como he dicho antes, gradualmente me fui encerrando. Y antes me has preguntado cómo era la dinámica. Bueno, pues la dinámica de los últimos meses, antes del último ejercicio del año que aprobé, era una dinámica de estudiar perfectamente 13, 14 o 15 horas al día. Podía dormir 5, podía comer en 45 minutos y cenar cualquier cosa, picar, y era continuamente dar vueltas y vueltas y vueltas a los temas y exponerlo otra vez y retocar y ver dónde había fallado y tal y cual. Y entonces, pero bueno, era parte del entrenamiento. Claro, la idea... Perdón un segundo, Pedro, es que hay una cosa importante que quiero trasladar, que si no se me va. La posición que yo he hecho no es una posición memorística, es una posición que tienes que entender los temas para después exponerlos delante de un tribunal. Entonces, eso te implica
que aunque hay algunas cosas que te las tienes que aprender de memoria, porque el sector pesquero español te lo tienes que aprender de memoria, porque las cifras son las cifras, hay otros muchos temas que tienes que entenderlos bien, para poder transmitir bien, para poder responder después a las preguntas. Entonces, claro, por eso he dicho antes lo de dar vuelta y vuelta a los temas. No tanto para memorizarlo y saberlo de memoria, sino más bien por saber expresarlos bien, por entender bien cada uno de los elementos, por saber transmitir qué era lo importante en cada parte del tema. Eran temas de media hora de exposición, entonces tenía que mantener la atención del tribunal. Yo hablaba durante 1 hora, media hora cada tema. Entonces yo tenía que saber cómo mantener la atención del tribunal, porque antes que yo a lo mejor había expuesto a alguien y después mía a lo mejor iba a ir alguien también. Entonces tenía que, o yo era el último, entonces había una técnica también ahí de exposición que había que gestionar. Ahora sí te pediré de manera resumida, para aquellos que nos están viendo y quieren conocer cuáles son las pruebas que hay que hacer para ser economista del Estado, seguro que Rafa nos lo va a sintetizar de manera rápida cada uno de los ejercicios. Pero tal y como lo estabas contando, la importancia del método, de esa concentración que consigue cuando está en ese grupo, ¿no? Que posiblemente, estoy convencido que daba igual la oposición que tuvieses preparado, porque al final te hubiese visto abocado a aprobarla, porque se estaban dando todas las condicionantes para sacar lo mejor de ti. Porque una oposición al final sale adelante si consigue eso, que lo mejor de ti fluya y cuanto antes mejor. Pero antes de que me explique de manera resumida los 5 ejercicios que consta la oposición, te lo he preguntado muchas veces, pero es que me parece que tenemos que poner al interlocutor en situación. 5 ejercicios, y en el último, por una cuestión de que está aprobado pero no llega al número óptimo para poder entrar, tiene que volver a empezar de nuevo. ¿Cómo se supera eso? Es duro, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso no fue tan duro, posiblemente porque tampoco llevaba tanto tiempo. A lo mejor si hubiera suspendido el primer ejercicio, esa última vez que me presenté, ahí a lo mejor se hubiera sido muy complicado volver a ponerme en marcha. Yo creo que lo hubiera hecho. ¿Con impulso? Yo sí seguí, porque yo me di cuenta de que había fallado en el ejercicio de idioma, sobre todo en el segundo ejercicio. Me puse muy nervioso, no conseguí sacar lo mejor de mí, obtuve una calificación inferior a la que yo tenía prevista, y eso ya pues me fue arrastrando hacia en los siguientes ejercicios. Por muy bien que lo hacía, pues la diferencia de puntos no era tan grande, y entonces no conseguía entrar en plaza, ¿no? Y por eso la última vez pues sí que me preparé mucho más a conciencia en los idiomas, y sí que estuve mucho más tranquilo, intenté estar mucho más tranquilo en la parte de los idiomas, porque vi que ese era otro tema importante, ¿vale? Por eso, cuando hablo con las personas a las que les digo y les presento esta posición, siempre les digo que no pasa nada yo lo hice por invertir un tiempo a perfeccionar el idioma. Yo no sabía muy bien francés y me fui 1 año a estudiar, a trabajar a Francia y estudiar francés para tener más nivel de francés. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no lo pasé mal. Me dio un palo no poder llegar. Lo que pasa es que como yo no iba en plaza, a pesar de que hice bien el examen, yo tenía más o menos descontado que posiblemente no iba a salir. Como por decirlo así, tenía un 30% de posibilidades de que a lo mejor entraba y un 70% que no. Y entonces pues dije, bueno, pues ha pesado más el 70%, no pasa nada, tengo fuerza para poder seguir, tengo ánimo. Mi novia en aquel momento me apoyó, y por supuesto mis padres me apoyaron a que siguiera, y seguí, ¿no? Entonces no me costó mucho trabajo. Fue como decir, venga, me pongo otra vez, y empecé otra vez de principio, y no me costó ningún trabajo. ¿Necesitaste algún tipo de apoyo? En aquellos tiempos no se llevaba tanto como ahora, desgraciadamente. ¿Apoyo de un psicólogo o de un coach? En aquel momento no lo necesité, en ningún momento lo vi necesario. Tampoco se llevaba mucho, ¿no? En aquel momento quizá el hablar de tus sentimientos con gente no se llevaba tanto, y ahora sin embargo creo que es más sano, que sí se hace, y yo por supuesto que lo recomiendo. Totalmente. Que lo recomiendo. También hay que ser consciente de que estás atravesando una etapa muy dura de tu vida, y tienes que ser consciente que vas a sufrir. Lo que es un poco ingenuo es pensar que vas a cometer un esfuerzo de estas características y que siempre vas a ser feliz y nunca vas a bajar los brazos. No, vas a bajar los brazos, vas a ser infeliz, vas a llorar, vas a sufrir, vas a pensar que es injusto, vas a cuestionarte qué haces ahí. Pero si en el agregado estás motivada, estás contento, quieres seguir aprendiendo, que te sientes con fuerza para seguir,
yo siempre invito a continuar. Pero por supuesto, si te viene bien hablar con alguien y comentar, es cierto que a lo mejor, aunque no tuve un coach, sí que tenía compañeros en el colegio con los que hablaba. También mi hermano, por ejemplo, después entró, que mi hermano es diplomático y coincidió conmigo el último año. Entonces a lo mejor eso también me ayudó, porque tenía a mi hermano con quien podía hablar, ¿no? Y él conmigo. Y entonces, bueno, pues ahí un poco una suma de circunstancias. Sí, están nombrando a personas que seguramente han sido valiosísimas en tu vida y que han sido artífices, la sombra, ese llorar en silencio cuando te ven sufrir, ¿no? Es tu momento para que le brinda un homenaje. ¿Qué nombres podrías citar como personas que han avalado ese camino y que acudiste a ellos, mentores, personas que tenías cercanas, que, bueno, que si van a mirar hacia atrás, pues en parte de tu éxito también es de ellos, ¿no? ¿Qué personas son esas? Bueno, a ver, yo tengo claro que el círculo más cercano está formado por mi madre, que siempre estuvo ahí apoyándome y nunca se cuestionó nada, y por mi padre también, que fue uno de los primeros que me impulsó a realizar esta posición y que siempre me apoyó y nunca, siempre venía a mis exámenes, venía a Madrid para estar conmigo cuando hacía las pruebas. También mi hermano, porque siempre estuvo conmigo en el momento en el que ya empezó él a opositar, también vio lo que era y hemos estado siempre hemos estado muy unidos, y ahí nos unimos aún más, y sobre todo de manera muy importante mi mujer, ¿no? Porque al final mi mujer actual, que era mi novia en aquel momento, era una persona que tuvo una paciencia infinita, porque al final el tener una persona, ella tiene 2 años y pico menos que yo, el ser joven, el tener un montón de cosas que hacer en Málaga y estar yo opositando en Madrid, pues lógicamente siempre es complicado. Pues ella siempre estuvo a mi lado, siempre comprendió. Por ejemplo, hay una cosa que sí me pasaba mucho, y yo incluso a lo mejor todavía lo tengo, ¿no? Yo odio hablar por teléfono, no me gusta nada hablar por teléfono, y yo creo que es porque en aquel momento, cuando yo estaba allí estudiando en la biblioteca, tú estabas estudiando, entonces salía un número en la mía, en la habitación era la 23, yo siempre estuve en esa habitación, entonces salía el número 23, eso significaba que te llamaban por teléfono, tienes que irte y coger el teléfono, porque en aquel momento no había móviles, y entonces pues salía al teléfono del colegio mayor, y no me gustaba nada, o sea, el estar estudiando y ver ahí el número 23 era como ¡guau! Entonces, siempre, y claro, y a quien me llamaba normalmente era mi mujer, o sea, mi novia en aquel momento. Y claro, era como, todas eran conversaciones cortas, yo estaba deseando volver a entrar otra vez para seguir estudiando, era un poco obsesivo, sobre todo al final, y ella fue súper paciente. O sea que esas 4 personas, junto con mi familia en el sentido más amplio, lógicamente, mis suegros, que siempre estuvieron ahí también, todo el mundo, todos mis amigos, las personas con las que coincidía en el colegio mayor, mis preparadores, un compañero que aprobó conmigo la oposición el mismo año, que se llama Gonzalo, él también, pues fuimos compañeros desde el principio hasta el final, aprobamos la oposición el mismo año, y él también me ayudó mucho porque nos complementábamos muy bien, ¿no? O sea que quizá ahí un poco sería el círculo de personas que me ayudaron, ¿no? Pues gracias a todos, besos y abrazos, que habéis sido parte de esta persona tan interesante que nos acompaña, y a los que no están con nosotros un emocionado recuerdo. Rafa, sintéticamente, 5 pruebas, cuéntanos rápidamente para quien no sepa el esfuerzo que lleva consigo esta oposición y qué pruebas tienes que superar. Claro. Venga. Mira, una cosa sencilla. A ver, la oposición de técnico comercial y economista del Estado es como coger la carrera de económicas en sentido amplio y comprimirla en varios ejercicios. Es decir, que si alguien ha superado la carrera, el grado de economía o el grado de ADE también, pero sobre todo el de economía, aunque las personas de ADE o de otras formaciones también lo pueden acometer, van a entender lo que digo. El programa es muy parecido. El programa es parecido, efectivamente. Entonces, son 5 ejercicios porque incluyen, por un lado, un tipo test al principio que actúa de criba, y un dictamen económico, que es un cuadro macroeconómico ficticio con una serie de desequilibrios, y tienes que identificar dónde están los desequilibrios y proponer soluciones a esos desequilibrios, ¿no? Pueden ser desequilibrios estructurales o desequilibrios coyunturales. Te dan mucha información y a partir de ahí tú tienes un par de horas para elaborar un dictamen económico de recetas para ese país. Y el test, que es la otra parte del primer ejercicio, versa sobre historia del pensamiento económico, microeconomía, macroeconomía, macroeconomía de una economía abierta,
e instituciones económicas internacionales. Es decir, son 90 temas en total que se resumen en un ejercicio tipo test de en torno a 60 preguntas. Tienes unas 3 horas para resolverlo, o 2 horas y pico, y son preguntas muy variadas. Hay una un poquito más sencillas, pero la mayoría son bastante complejas y te hacen razonar mucho. Entonces ese es un primer ejercicio, que es una criba. El segundo ejercicio es un ejercicio de idiomas, donde lo que te hacen es una prueba de comentario de texto sobre un artículo económico, fundamentalmente. Esa es la parte escrita, y después hay una parte oral, que lo que te hacen es darte un artículo corto, que tú lees rápidamente, en 5 minutos o menos, y tienes que resumirlo al tribunal. Y una vez que has resumido ese artículo cortito, te hacen preguntas sobre ese artículo y sobre el artículo largo, sobre el comentario de texto. Es un examen bastante completo, y a nivel de idiomas, pues yo entiendo que un C1 es un mínimo en inglés, en francés por el estilo, en otros idiomas todos son igualmente exigentes. Entonces, bueno, pues hay que llevar los idiomas bien preparados para evitar que te pase lo que me pasó a mí el segundo año que me presentaba. El tercer ejercicio es un ejercicio oral. Es un ejercicio oral que incluye 2 temas de media hora de exposición cada uno. Uno tiene que ver con micro, macro e historia del pensamiento económico, y el otro es sobre macroeconomía de una economía abierta, y instituciones internacionales e instituciones europeas y sistema económico internacional. Entonces tú extraes 2 bolas de cada parte, eliges una de ellas y expones durante media hora un tema de la primera parte y un tema de la segunda parte. Pues, por poner 2 ejemplos, la teoría de los ciclos y el presupuesto comunitario, ¿no? Te pueden tocar estos 2 temas y tienes que estar media hora en cada uno de ellos hablando y exponiendo. Y después el tribunal tiene como unos 15 minutos para hacerte preguntas sobre esos temas. El cuarto ejercicio, que suele ser después del verano, versa sobre estructura económica de España, que son 30 temas, y teoría de la hacienda pública y sistema fiscal español y comunitario. Es un examen oral, como digo, que es 1 hora, exponiendo también media hora de cada parte, igual que antes extraes bolas y expones una de cada parte, y estás 1 hora hablando, y después el tribunal te expone. Tienes que utilizar pizarra, tienes que entender bien las cosas, tienes que transmitirlas bien, y por eso los temas te los haces tú normalmente, ¿no? Te los escribes tú leyendo muchos libros, y los temas de tus preparadores también. Ese será el cuarto ejercicio. Y el último ejercicio es un ejercicio escrito de Derecho Administrativo, Econometría o Marketing Internacional. Eliges 2 de esas 3 cuestiones, y a partir de ahí pues ya superas la posición. Si has aprobado todos los ejercicios y has quedado entre los que están en plaza, por decirlo así, pues entras en el cuerpo de técnico comercial y economista del Estado. Por ejemplo, Nadia Calviño, ¿no? Es correcto. De Guindon, ¿no? Sí. Compañeros tuyos, ¿no? Sí. Tareas más políticas, pero compañeros tuyos. Sí. Empezaron su carrera dentro de la administración en distintos puestos, y ha habido un momento en el que han querido optar por realizar las labores de un cuerpo más, de un cargo más que cuerpo, de un cargo más político, como es el de ser ministro, o por ejemplo el ministro actual de Economía, Carlos Cuerpo, también es técnico comercial y economista del ¿Te han Estado. tentado desde la perspectiva política alguna vez? No, nunca. O sea, me han ofrecido algún puesto, pero yo en principio siempre he preferido mantener un perfil técnico y tener una, digamos, mantenido incluso sea cual sea el color político. Exactamente. Si no te ha afectado en absoluto. De hecho, yo he estado con distintos grupos políticos en el mismo puesto, en este que estoy ahora, cuando estuve de subdirector, cuando estuve de consejero comercial, y nosotros al final, esto también creo que es importante, los cuerpos de la Administración General del Estado transmitimos nuestro conocimiento y nuestros dictámenes basándonos en argumentos técnicos, y esos argumentos técnicos dan un abanico de posibilidades a los políticos, que son los que deciden por qué camino quieren andar. Desde luego, ¿vale? Debe ser así. ¿Te han tentado desde la perspectiva privada? Sí, de la empresa privada ha habido un par de veces o 3 que me han ofrecido la posibilidad de trabajar en el sector privado. En un caso concreto, no voy a decir cuál, pues me lo planteé muy hasta el final, pero finalmente decidí que no, tenía que ver con temas de relaciones institucionales dentro de una empresa, movimiento internacional de la empresa y tal, que casaba muy bien con toda mi experiencia, pero no lo vi claro. Me apetecía más seguir, era justo un momento en el que iba a trabajar, me iba a cambiar de trabajo a Málaga, y dije, no, mira, prefiero irme a Málaga y continuar con mi tarea en Málaga, y finalmente no cometí el cambio. Lo que sí es cierto
es que sí he puesto en marcha un par de iniciativas empresariales desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Porque al final soy una persona que posiblemente sea un poco culinquieto y también creo que al ser funcionario pues quería probar qué era lo que es estar al otro lado de la barrera, ¿no? Entonces, pues junto a mi mujer primero puse en marcha un negocio de peluquería infantil cuando vivíamos en Madrid, una peluquería infantil que estuvimos explotando durante un año. Eso no es incompatible con mi trabajo como técnico comercial y economista del Estado. Tenemos contratadas a personas que son las que realizaban los cortes de pelo, porque yo no soy peluquero. Entonces nosotros gestionábamos y me encantó todo lo que es la gestión de recursos humanos, la tramitación de permisos ante la administración pública, el tener que gestionar distintas situaciones, tener que negociar el precio con la persona que te alquila el local, tener que estar pendiente de la persona que te hace la obra para que quede como tú quieres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ese fue un negocio que monté. Y después de venir a Málaga, cuando dejamos Madrid, que traspasamos ese negocio, montamos un centro de actividad física y deportiva en Málaga, en la zona donde vivo, junto a otros socios más. Entonces hay otra manera también de ampliar un poco más, porque la peluquería al final eran 2 personas que teníamos contratadas. En el caso del centro de actividad física y deportiva eran como 8 o 9 monitores. Entonces es estar gestionando a 8 o 9 monitores, que uno te falla por una cosa, otro te falla por otra, tienes que estar hablando con los clientes, cancelando una clase, llamando a otro monitor. O sea, era como entonces lo hacíamos entre los 3, no lo hacía yo solo, lógicamente, pero fue muy interesante también. También me sacó una lección, y es que en principio no tengo previsto emprender más porque bueno, creo que una de las lecciones es que realmente para que ese negocio fuera muy muy fructíferos había que dedicarle mucho más tiempo del que yo podía dedicarle, y sobre todo posiblemente tiene que ser como prácticamente tu sustento, ¿no? En mi caso yo tenía mi trabajo y mi sueldo, y esto era como un elemento adicional. Entonces al final acabas priorizando lo otro, porque esto es como no digo que era un hobby, pero era algo que en un momento dado pues creo que que le asignen más potencia si solamente te dedicas a eso. Y por el momento no lo voy a hacer, claro. En tu camino vital, ¿qué te ha influido el ser un apasionado del rugby? Pues quizás, por resumirlo mucho, en 2 cosas, ¿no? En primer lugar, en la cultura del esfuerzo, es decir, el saber que las cosas no son sencillas, o sea, nada es gratis, pero que las cosas tienen su recompensa si te esfuerzas. Ese sería una primera lección, el compañerismo que implica ese deporte. Y en segundo lugar, el entender también que podemos fallar. Es decir, tú en un deporte con tanta tensión, con tanto golpe, con tanta intensidad, que dura tanto tiempo, que acabas tan cansado, ves que hay personas que cometen errores, pero entiendes perfectamente que esos errores son consecuencias del cansancio, consecuencias de la tensión, y te muestras comprensivo. Y yo creo que eso es algo importante también, el ser comprensivo. No digo ser ingenuo, es decir, claro. Pero esos 2 valores, el tema del compañerismo y el tema de la comprensión, son 2 herramientas que me han servido mucho del rugby. Bueno, mira, Rafa, yo creo que nos estamos alargando más de lo que jamás podíamos imaginarnos. Pero hay lo lamento. No, es culpa mía, ¿eh? Pedro no tiene ninguna culpa, es responsabilidad mía. Contrario, ¿sabes? Hablo mucho. Aquellos que nos están escuchando saben que cuando se crea el clima oportuno, el tiempo vuela. Y he mirado el reloj por casualidad y he visto el tiempo que llevamos. Pero es que tengo que hacerle todavía 2 preguntas. Recordad que el joven, tímido, aplicado, que ha disfrutado de la vida, que decide ya tomar la rienda, se concentra en Madrid y acaba aprobando las oposiciones. Y Rafa, yo te voy a decir 3 fechas, a ver si te acuerdas que representan, y si así fuese, ¿cuál elegirías? Te voy a decir la fecha del 1 de diciembre del 98, la fecha del 3 de diciembre del 99 y la fecha del 22 de diciembre del 99. No, estás mirando la nota. No, 3 de diciembre del 98. No caigo ahora mismo. La fecha de la convocatoria de la plaza de las oposiciones, ¿no? Oposición. La fecha de la resolución el 3 de diciembre y la publicación en el BOE el 22 de diciembre. Cada uno fue un momento en tu vida. ¿Cuál fue aquel que realmente gritaste emocionado por fin? Lo tengo más que claro. El momento en el que sentí
la mayor satisfacción de mi vida después de haberme casado con mi mujer, que esa es la mejor satisfacción, ¿vale? Pero el momento más espectacular de mi vida fue cuando, no en ninguna de esas fechas, esa anterior a la última que has dicho, Claro, fue cuando, notas, ¿no? eso es, cuando fui a ver el último ejercicio, que las notas las publicaban en la puerta del ministerio. No recuerdo la fecha, tendría que haberlo recordado, la verdad, porque esa felicidad, iba con mi hermano y con mi novia, que era mi mujer. Indescriptible. Efectivamente, todavía se me saltan las lágrimas. Es como una sensación de júbilo, de deber cumplido, Merece una vida solo por eso, ¿eh? Sí. O sea, todo el esfuerzo, todos los sinsabores que he podido llevarme, todo lo que me ha podido pasar luego, de haber sufrido en algún momento, eso lo compensa para mí. Ese ha sido el mejor momento de mi vida, sin duda. Sí. Mira, claro, nos quedan recomendaciones, consejos que podía trasladarte, Rafa, a ti que nos estás escuchando, pero los que nos seguís en el podcast, hay una pregunta que siempre formulo y con la cual solemos cerrar este capítulo. Tienes ahí enfrente a Rafa Fuentes con 19, 20 años. ¿Está allí? Yo puedo hacer ese milagro. Es decir, soy capaz de que coincida en esta misma sala, esta sala majestuosa de la CGE, Rafa Fuentes con 18, 19, 22, elige la edad que tú quieras y tú, con la edad que tienes hoy día, dirígete a él y dile o transmítele algún consejo, alguna recomendación en virtud de lo que te ha sucedido en todos estos años. Lo tienes ahí enfrente, dirígete a él. Muy bien, Rafa. Pues lo primero que te recomiendo es que no tengas prisa. Es decir, que las cosas llevan su tiempo, que tienes que organizarte con tranquilidad, que seas consciente de que vas a tener momentos de crisis en tu vida en los que vas a sufrir y vas a pensar que todo se ha ido al traste, pero el tiempo todo lo cura y la perseverancia es un valor inagotable de satisfacción. Entonces, simplemente intenta extraer la felicidad de los pequeños momentos, que esa felicidad se vaya alimentando y que te permita ir organizándote. Entonces, no tengas prisa y en la medida de lo posible intenta ser organizado y sé consciente de que las cosas no se consiguen desde el principio, sino que todo es un proceso gradual y que uno va asumiendo responsabilidades poco a poco hasta el final, que nunca llega, porque claro, yo todavía sigo asumiendo responsabilidades. Rafita, y afortunadamente dentro de unos años tendré la oportunidad de conocerte, te admiraremos, te seguiremos, estaremos agradecidos siempre por todo lo que nos das y sin darte cuenta, acabará aquí un día, aquí, con Rafa Fuentes. Bueno, creo que ha llegado el momento de despedirme de ti en este momento, diciéndote todo lo que siento, que es primero tu generosidad siempre, cuando de la UGR o de donde sea te llamamos. Ahora entiendo por qué, creo que te ves reflejado en aquel preparador, era José Antonio Vázquez, que en un momento dado te dirigió con un consejo sobre lo que tenías que estudiar, probablemente eso que tú haces ahora con muchos jóvenes, porque me consta que cuando alguien me comenta o quiere saber sobre las oposiciones de técnicos comerciales economistas del Estado, le nombro a Rafa, le paso su correo y Rafa siempre los atiende, por ese espíritu que tiene de ayuda, de servicio público y de estar cerca de ti que lo necesitas. Bueno, Rafa, ha sido un placer. El placer ha sido mío de verdad, Pedro. Me ha encantado. Gracias. Muchas gracias a ti, enhorabuena por esta iniciativa. Nos seguimos viendo en el siguiente. Un beso. Hasta pronto.